Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a presentar. Primero que nada quiero comentarles que esto es un podcast meramente académico. Somos estudiantes de la Universidad de la UVM y pues se nos ocurrió la idea de hacer un podcast hablando de un tema en especial que para nosotros se nos hizo interesante, relacionado con la victimología y criminología. Este podcast se va a subir a una plataforma, la de YouTube, en un canal donde va a ser comunitario. Ahí van a subir varios podcasts nuestros compañeros, no solo estará el de nosotros. El canal se va a llamar De Mentes Criminales, de-Mentes Criminales, para que lo busquen y nos escuchen. Aquí presentes estamos Valeria Simón. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Aquí está Rodrigo Guardiana. Mucho gusto. ¿Qué tal? Héctor Medina Vargas. Muy buenas tardes. Y por último, Javier. José Javier. Un gustazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí. Bueno, el tema que vamos a hablar pues es muy sonado en toda Latinoamérica. De hecho, el área de Cumbres es muy conocida en casi toda Latinoamérica debido a este suceso trágico. De hecho, era lo que iba a mencionar. O sea, al menos yo, que no soy de aquí, de Regiomontano o de Monterrey, incluso ya había escuchado acerca de este caso. Es correcto, sí, digo, se hizo muy famoso, la verdad, bueno, influyen muchos factores el que se haya hecho famoso, como es el Televisa. Se sabe muy bien que Televisa estuvo influido en todo este acontecimiento. Sin embargo, pues del quien les vamos a hablar ahora es del asesino de Cumbres, Diego Santoy. Así se le conoce generalmente. Alguien que sepa algo relacionado a Diego Santoy, me imagino que todos lo han escuchado por ahí. Bueno, creo que antes que nada, para quienes no están familiares con el caso Cumbres, fue un suceso que sucedió el 2 de marzo del 2006. Básicamente, lo que pasó fue que dos personas fueron asesinadas. Dos niños. Dos niños. Uno de los nombres era Eric Azur, quien era el hermano menor de la exnovia de Diego Santoy. Y María Fernanda también, que era la hermana menor de 3 años. Sí, así es. Y pues lo que sucedió aquí fue que ellos fueron asesinados alegadamente por Diego Santoy. Un poco más adelante en el podcast indagaremos en por qué pues muchos creemos que la situación es diferente. Pero sí, entonces pues existe todo ¿cómo se dice? Embrollo en torno al caso, ¿no? No sé si alguien más quiera De hecho, me imagino complementar. bueno, al menos me imagino que es un caso bastante sonado, por lo mismo de que las víctimas fueron dos, y en este caso fueron menores de edad. Y quieras o no, ni siquiera entraban en la edad de la adolescencia. O sea, incluso eran niños. Eran niños. Infantes. Sí, definitivamente. Era Eric Azur, que de 7 años, el niño mayor, y María Fernanda de 3. Que cabe mencionar que estos dos niños son hijos adoptivos. Bueno, no hijos adoptivos, perdón, corrijo. Son hijos de un segundo matrimonio que tuvo la mamá de Erika, la novia de Diego Santoy, con otro señor, otro matrimonio. Pero a fin de cuentas regresó con su antiguo esposo y los niños formaron parte de la familia de los Peña de Cos. esta nueva familia. Es correcto. Y pues partiendo de aquí, siento que más que nada necesitamos primero que nada establecer o hacernos la pregunta de quién es Diego Santoy antes de entrar más a fondo al caso. okay. O sea, tengo entendido que tenía 21 años cuando en 2006 asesinó a los dos hermanos menores, y al mismo tiempo él estudiaba en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que es FIME, en la UNL, que pues es la universidad más famosa, diría, me atrevo a decir, de aquí de Monterrey. Claro. También se decía que él era como súper buen estudiante, súper buen hijo, que
también creo que vienen como de una familia diferente. Erika tenía de otra calidad de vida y él también se siente como que menos por esa parte. Ok. Y Sí, también- bueno, me imagino que calidad de vida te refieres a la relación que tenía con sus padres. No, perdón, nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico. Pues sí, digo, se sabe que los padres de Erika Eran influyentes. eran muy influyentes, de hecho trabajaban en Televisa. Televisa o la local de aquí, Sí, pues, Multimedios. Multimedios. Multimedios, tienes razón. Son personas muy influyentes. ¿Te sabes algo de los padres de Diego? Ok. Javier, ¿tú sabes algún dato de los padres de Diego? ¿De dónde provienen? Los padres de Diego Santoy, no, yo estoy más informado acerca de quién es Diego Santoy en sí. Y pues a partir de que entró a la cárcel después de todo lo sucedido. Pero tampoco hemos hablado al respecto de lo sucedido. Es correcto, apenas vamos para allá. Estamos Así es. tratando de plantear... Una para introducción, dónde ¿no? vamos. Exacto. Más que nada, de saber quién es esta persona, Y pues, aún los así, antecedentes algo y luego que- plantear la problemática. que considero interesante es que los medios y las noticias, todo en ese entonces fue alrededor de Erika Peña y su familia. Y yo creo que no indagaron también tanto en Diego, ¿verdad? Y pues, tal vez sus antecedentes, ¿no? O su pasado, más que fue buen estudiante, ¿no? Creo que alumno también, Sí, ¿cómo se dice? becado. Becado, Becado dentro de la facultad en la que estaba. prodigio, incluso. Ajá. Entonces, pues es muy raro, ¿no? Como incluso Sí. yo creo que también eso fue factor a que los papás de Erika Peña tenían influencia sobre los medios, ¿no? Sí, incluso como tú mismo mencionas, esta parte de Diego Santoy, ¿qué se sabe? Ujú. O sea, ¿qué se sabe en realidad? Lo único que se sabe es Más que Diego, fue- Diego Santoy, estudiante de la UANL, comete un crimen y está en la cárcel. No se sabe más, no se habla al respecto de él, sino más que nada de que es el asesino. Exacto. Tal cual. Se encasqueta esta persona o este nombre directamente en es el asesino de Cumbres. Exacto. Y de hecho es muy difícil recabar información concreta acerca específicamente de Diego porque en las declaraciones hay 4 declaraciones oficiales. La declaración de Erika Peña, la declaración de Diego Santoy, la declaración estatal y la declaración nacional. Cabe mencionar que ninguna de las 4 declaraciones coinciden entre ellas. Entonces, por eso mismo es muy complicado saber el tipo de personalidad que tenía Diego Santoy. Unos dicen que era posesivo y celoso, otros dicen que él era, muy pasivo, tímido, bromista, una persona regular, calmada. Entonces, y por otro lado, Erika Peña, también hay muchas teorías, pero las que más suenan es que ella realmente sí era una persona con problemas de emoción, por problemas emocionales. Se menciona mucho que ella sí era muy posesiva, era agresiva, tenía problemas De personalidad. problemas en casa. Cabe recalcar que ella tenía un resentimiento con su mamá por el hecho de que los 2 hermanitos menores fueron víctimas inocentes de este suceso, pues no eran como de sangre, eran hermanos, medios hermanos, es correcto. Entonces, pues planteando todo esto, yo creo, puedo comenzar a dar una pequeña, pues empezar a indagar, vaya, en qué fue lo que pasó. Según algunas investigaciones, Diego Santoy entró a la casa de Erika Peña con la cara encapuchada, con un pasamontañas, y al llegar amenazó a la empleada doméstica y se acercó donde estaba Erika, de 18 años, y comenzó a discutir con ella. Después sacó un cuchillo que tenía escondido y le hirió en el cuello. Erika, en la declaración de Erika, ella comenta que todo esto pasó cuando ella estaba dormida y Diego la atacó por la espalda. Después sus hermanitos Eric de 7 años y María de 3 se acercaron para defenderla y el asesino entonces fue contra ellos y los apuñaló hasta matarlos.
Esta declaración es una de las 4 declaraciones que no empatan con ninguna de las otras 3. Y al escapar, el sujeto tomó a la trabajadora doméstica, se la llevó como una rehén, dicen que se la llevó en la cajuela de su carro, y después la liberó y emprendió pues su fuga. Él se fue. El homicida Diego Santoy no sabía que su exnovia aún estaba con vida y alcanzó a delatarlo antes de ser trasladada al hospital. Diego Santoy fue aprehendido junto con su hermano Mauricio en una terminal de autobuses de Salina Cruz, minutos antes de abordar un autobús de pasajeros que iba rumbo a la frontera sur. Hasta aquí, digo, es una de las, como les menciono, 4 teorías muy vagamente especificadas, porque si bien la teoría de Diego Santoy es muy específica, y las otras 3, la de Erika, la nacional y la estatal, son muy genéricas, muy superficiales, pero pues es el mismo tema que comentamos, de que es muy difícil recabar información concreta, por lo mismo que las declaraciones oficiales son muy diferentes. Sí, o sea, así mismo como son muy diferentes, pues están transgiversadas, o sea, no cuadran ninguna de las 4. Incluso me llama mucho la atención pues que se conoce muy poco incluso de la relación antes de estos 2 personas, o sea, en qué momento se llegaron a conocer y todo esto, de hasta qué punto llega el mantener una relación a asesinar a los 2 hermanos menores. Sí, también algo muy curioso e interesante es que esta pareja de jóvenes se conoció en una fiesta en 2004, en donde ya con amigos ellos se pensetaban, ya tuvieron de que ya fueron muy amigables desde el comienzo, y también inmediatamente se sintieron atraídos y al poco tiempo comenzaron una relación. Después ya intercambiaron teléfonos y se llevaban más, y esto ya lo llevaban al momento de ya convertirse en una pareja. Según yo eran como una pareja que iba y venía, que tenía muchos problemas también. Sí. Sí, era una pareja que ya compañeros o amigos o también maestros los veían con muchos celos o tenían muchas peleas o discusiones al momento en el que ellos estaban en la relación. Es correcto. De hecho, vale la pena mencionar que todo este suceso del 2 de marzo del 2006, su situación de relación cuando pasó todo esto era que ellos habían terminado, pero seguían con contacto más que nada por teléfono. Entonces, hasta ahí se sabe más o menos de su relación. Como mencionan, pues es una relación problemática. Exacto. Y de hecho, eso me llama mucho la atención, como tú dices, o sea, que justo era un momento del 2006 donde habían terminado, y en ese mismo 2 de marzo del 2006 es cuando se menciona de que ingresa a la casa de su exnovia para intentar arreglar la relación, ¿no? Pero pues una de las 4 versiones menciona que pues al obtener una respuesta negativa de parte de la chica Erika, pues ella en venganza, podríamos decirlo así, pues es donde asesina a los 2 hermanos. ¿Ella? ¿Erika Peña? No. Diego Santoy. Al sentir que el rechazo, como que no era recíproco su sentimiento. Como una forma de venganza, como de hacerla sentir mal. Eso es una de las versiones. Sí, digo, se sabe que pues como no coincide ninguna, pues también hay otra declaración oficial en la que Diego Santoy dice que esta Erika Peña estaba muy resentida con su madre por lo mismo que él comenta hace rato de los hijos, y que todo este suceso trágico fue como fue un acto de venganza, por así decirlo, de represión, de que ella simplemente no aceptaba a sus hermanitos. También tenemos esta parte donde se supone que Diego y la mamá eran amantes. Exacto. Y ya los habían cachado. Sí, en el careo que se presentó después de que Diego fue capturado, fue solicitada la mamá de Erika Peña, y Diego le saca el tema de que estuvieron juntos ellos más de una vez, aunque la señora lo negó todo. Digo, es curioso cómo Diego saca esto, o sea, no se le ve el propósito de mentir adrede para poder zafarse él con la suya, o sea, no tiene motivos como para mentir sobre eso. Entonces es un dato que
pues, es un dato curioso, destacable. ¿no? Es Exacto. un dato destacable porque incluso como tú mencionas, o sea, el afirmar o negar ese dato pues no quita el peso del asesinato. O sea, en realidad nada más es como un dato extra y se me hace curioso que la persona, en este caso la mamá, pues lo niegue todo. Que incluso y de eso ser es verdad. interesante también porque incluso en las declaraciones, bueno, no tanto en las declaraciones, pero hay unas, ¿qué le puedo decir? Sesión grabada en donde están conversando Diego Santoy y Erika Peña. Y Erika lo único que hace es negar, e incluso su actitud es, ¿cómo decirlo? Es muy fingida, ¿sabes? O sea, como que simplemente lo niega porque le dijeron que lo negara. Y Diego se ve muy tranquilo mencionando que pues sí, o sea, que no hay necesidad de mentir o estar ocultando las cosas. Claro. Pero incluso la actitud de Erika es muy... Orgullosa. Es como muy infantil, sobre todo. Arrogante. Arrogante, sí. Entonces, pues ahí es de pensar, ¿no? De que probablemente... está muy raro el caso. Entonces, como mencionaba Abel, pues ninguna de las 4 declaraciones concuerdan. Y pues sí. También está la amazonada, que es la de Diego, que es que Erika fue la que planeó todo, que ella le llamó para que viniera en la noche, justamente disfrazado de pasamontañas, y no sé muy bien, esa parte se me pone a completarla, sí, ahí fue cuando pelearon, y fue que entraron los hermanitos, y Erika fue de, vamos a matarlos. Ajá. Y se supone que iba a ser como un pacto suicida. Por eso primero le ataca a Erika por la espalda y creo que corta la mano. Y después se supone que iba él. Porque ahora que mencionas eso, Abel mencionó una declaración en la que alegadamente apuñalaron a los dos. Sin embargo, tengo memoria que no sé si fue al hermano o a la hermana chiquita que lo estrangularon. A la chiquita. Ajá. Sí. Entonces pues obviamente ahí difiere, ¿no? Con la otra versión, Sí, que claro. fue apuñalado. En el careo, de hecho, está documentado y grabado que Erika acusa a Diego cito, es cobarde, me atacó por la espalda, es un asesino. Pero horas más tarde, cuando el turno en el careo le tocó a Diego Santoy, él la acusó y cito, tú estrangulaste a María Fernanda, le apretaste el cuello hasta que te cansaste y acuchillaste a tu hermano, Eric. Ahora como si nada vienes y te sientes aquí, me gritas asesino cuando en realidad fuiste tú. O sea, este tipo de declaración, o sea, este tipo de cosas que Diego dice en sus declaraciones son demasiado específicas, y la reacción de Erika, más que nada, durante el careo ante estas acusaciones, deja mucho que pensar, porque Erika no reacciona para nada bien, como decían, era infantil, cosas así que pues deja muchos cabos sueltos y un misterio para poder pues llegar a una información concreta, ¿verdad?, sobre los hechos. Y después también Diego la acusa, cito, ¿qué sentiste al momento de que los mataste? Para, según tú, darle la lección a tu mamá. Yo estoy dispuesta a pagar por lo que hice, pero no por lo que a ti te corresponde, y algún día vas a estar en este lugar, porque yo duermo en paz, pero tú no, y vivirás con eso todos los días de tu vida. Luego de que escuchó a quien acusó luego de escuchar a quien ella acusó en su momento por los hechos, Erika se negó a hacerle preguntas. O sea, aquí estamos hablando de cómo fue su reacción. O sea, se quedó sin palabras Erika. Si acaso atinó a decir, todo lo que él declaró es mentira, porque la verdad es que él es el asesino de mis hermanos. O sea, si notan la diferencia de declaraciones, sí, claro, de Diego Santoy contra las de Erika, son completamente diferentes, y unas carecen de credibilidad. Es una declaración instantánea, en el momento del cual una persona, cuando se queda sin palabras para responder, digamos, de cierta forma está acorralada, incluso podemos decir. Sí, nada más está a la defensiva. Exacto. Sí, de hecho, ella, al final, todo el asunto, ella le mencionó de que de hecho le gritó de que todo lo que él le quedó es mentira, por lo que él es el asesino de mis hermanos.
Aunque también leía de que muy infantil, de que intentar que ser más consciente de que ella defenderse, ella solo estuvo que gritándole que tú eres el asesino. Claro, no, puras acusaciones. Con esta, o sea, se nota en el careo, en los videos, que no tiene palabras para ella expresarse como debería, como lo hizo Diego Santoy. O sea, ella nada más se fue a la acusación sin fomentar nada. Incluso un tono de, podríamos decirlo, digo, me fundamento en lo que se ha mencionado acerca de ella, incluso infantil, del infantil e inmaduro, de no saber qué responder ante la presión, de evitar toda problemática diciendo él es el asesino, a mí no me comenten absolutamente nada, él es el asesino de mis hermanos y ya. Es correcto. Y digo, se intentó retomar el caso, fíjense, porque este caso finalizó, déjenme ver, bueno, si alguien quiere comentar algo para poder concretar lo que voy a decir, pero... Bueno, pues, tengo entendido que el caso fue retomado porque, como mencionábamos antes, hay muchos cabos sueltos, ¿no? Incluso algo interesante de mencionar es que la casa fue entregada a los Santoy 2 días después de los sucesos, lo cual en teoría no da tiempo para realizar todas las investigaciones, no, incluso los cuerpos. Tengo entendido que incluso los cuerpos fueron clasificados. Inmediatamente, sí. No hubo, creo que, alguna investigación por parte de alguna morgue, ¿no? No lo dejaron. Alguna autopsia, nada. Incluso también muchas de las emociones de la familia dentro del funeral de los hermanos fue... básicamente carecían de emociones, ¿no? Creo que ninguno presentó así como que tristeza alguna, ni siquiera Erika al momento de sus declaraciones con Diego Santoy. Y yo creo que más bien la razón por la que el caso no pudo ser retomado fue porque no contactaron a Erika, ¿verdad? Eso es lo que iba a llegar yo, nada más que quería concluir un poco en qué terminó realmente pues todo esto. Que Diego Santoy fue pues encontrado responsable por los delitos de homicidio calificado por cada menor, de homicidio calificado en grado de tentativa, secuestro y robo de auto. Sin embargo, así terminó este caso. Después, posteriormente, en el 2020, se intentó retomar el caso para poder pues, indagar sobre esto. Y algo muy curioso es que Erika, desde hace ya muchos años, ella ya no estaba aquí en México. Ella pues, me atrevería a decir que se fugó a Estados Unidos. Y cuando intentaron retomar el caso y trataron de contactarla, no recibieron respuesta. Ella prácticamente desaparecida, desafanada de toda esta situación. Entonces, pues ahí, pues otro dato más que nos deja pensando en pues, qué realmente pasó, por qué reaccionaron así. Sí. Entonces, pues sí está muy difícil de concretar. Bueno, como mencionábamos antes también, pues este podcast también tiene intenciones de indagar en temas de criminología y victimología. Por lo tanto, creo que es importante mencionar, antes que nada, nos vamos a pegar a una sola versión, que creo que la más adecuada es la versión de Diego Santoy. De Diego Santoy, por supuesto. Que es la que más credibilidad tiene, más fundamento. Y pues bueno, no sé si alguien quiera comenzar primero. Bueno, pues identificando primero, principalmente y tristemente, pues las víctimas principales, las víctimas inocentes de los niños, de Eric y María Fernanda. Ellos son víctimas inocentes, tal cual como dice la palabra. Ellos no tenían nada que ver, ellos no incitaron nada, ellos prácticamente no sabían qué estaba pasando. Después, ¿cómo podríamos calificar a la víctima Erika Peña? ¿Alguien tiene su opinión? Bueno, pues como tenemos entendido, de acuerdo a las declaraciones de Diego Santoy, pues Erika también, más bien Diego fue cómplice
de los actos de Erika. Entonces, por consecuencia, Erika viene siendo una víctima voluntaria, ya que ella también se declara víctima de Diego Santoy, debido a que pues ella también tenía pues heridas, ¿no? Y todo esto. Y la víctima con la que se clasificaría Erika se describe así, que menciona que pues ella colaboró con el infractor o victimario, en este caso Diego Santoy, y por un lado ella podría acusar falsamente o inventar alguna ocurrencia de hecho delictivo y su rol de víctima marginaria. Tenemos entendido que pues, con lo que comentábamos antes, Erika solamente se la pasaba acusando a Diego Santoy de asesino, carecía de fundamentos y argumentos también. Encaja bastante. Encaja demasiado con el perfil Demasiado. de ella, debido a que no fue solamente una sola vez cuando se le intentaba encarar, e incluso ni siquiera se mencionaba a Diego Santoy, pero su respuesta automática era: yo no hice absolutamente nada, él es el asesino. O sea, encaja bastante bien esta versión de victimología, Claro. o específico, con lo que pues podemos ver en casi todas las versiones. Las versiones de ella no hizo absolutamente nada y Diego Santoy es el asesino, y no salir de esa opinión. Y cuando se quiere volver a retomar el caso, pues sucede esto de que ya no está en México, está en Estados Unidos, y no se le puede dar un seguimiento apropiado. Incluso antes mencionábamos que el caso, pues digamos, de cierta forma terminó. Sí terminó en los jurados, pero incluso este mismo caso tiene represalias, porque debido a ser un caso tan sonado en toda América Latina y más en México todavía, pues por ejemplo es muy curioso estudiar o investigar más adelante la parte del club de fans. Ajá. El club de fans que tiene Diego Santoy, que al cobrar esta popularidad, el caso Santoy, así hay que mencionarle para la facilidad, pues hay jóvenes atraídas por el caso que realizaban manifestaciones para mostrar su apoyo y señalaban que al menos él era inocente. Incluso tiempo después, él pues mantiene una vida en prisión. Lleva aproximadamente 16 años en prisión y su sentencia fue de 138 años. Y la defensa, debido a la defensa legal, pues obtuvo una reducción hasta los 71 años, pero de acuerdo a la ley, pues solamente puede pasar 40 años en prisión. Y actualmente pues sigue dentro de la cárcel, pero incluso dentro de esta misma cárcel es cuando él conoce a su esposa, ajá, estando internado en este penal de Cadereyta. Y justamente es nuevamente muy interesante esta parte de que su esposa o su nueva esposa, con la que tiene un hijo, es la líder del club de fans, y en 2009 se casaron y tuvieron un hijo que actualmente tiene 11 años. Wow, qué cosas. Pero sí, digo, tienes mucha razón en decir que Erika encaja bastante bien con esta víctima agresiva. Pero también podemos identificar que Diego Santoy, en cierta parte, bueno, basándonos en su declaración, él podríamos identificarlo como una víctima convertida en autor, que es cuando la víctima influye de manera, influye mucho en la manera de que como, ahora sí que Diego, siendo víctima convertida en autor, Erika Peña ha incitado por el sentimiento de venganza por su madre a cometer este tipo de delitos. Si Diego Santoy no es el autor total, termina siendo cómplice, pero a la vez, si lo vemos de esta perspectiva, es una víctima convertida en autor, porque bueno, se sabe que Diego fue el que principalmente ahorcó a la niña. Posteriormente también en los encaramientos dice Diego que Erika Peña fue, pero se sabe que Diego Santoy también lo hizo. Y pues es muy curioso cómo alguien puede ser influenciado y convertirse en una víctima, pero a la vez ser el autor de toda una escena de un crimen. Y de hecho, ahorita que mencionas esto, también tiene bastante sentido y cae perfecto en una descripción sobre la personalidad de Diego Santoy,
que era alguien muy sumiso y muy tímido, ¿sabes? Entonces, pues por una parte, tiene sentido que Diego haya accedido a pues las propuestas de Erika acerca sobre pues, los asesinatos de sus hermanos, dado a que pues bueno, podríamos asumir, ¿no?, que igual amaba mucho a Erika, Claro. o más bien sentía este sentimiento de amor y pues está dispuesto a hacer lo que fuera por ella, dado a la descripción que comentaban muchos de sus compañeros o personas que la conocían, que era alguien muy introvertido, sumiso, tímido. Sí. Entonces pues son, como mencionó, características, ¿no?, de una persona así. Sí, sí, sí. También complementando lo que están diciendo, también por cómo era Erika puede caer como en esta víctima provocadora, que es como la que estuvo incitando, la que, pues como tú decías, de que dio las ideas, pero Diego lo hizo. O sea, como que la mente maestra detrás de todo. Claro, sí, o sea, todo nos indica, nos da a entender que fue premeditado por Erika, por el mismo sentimiento de odio hacia la mamá, pues tendrá Porque él sus- hacía daño, por venganza. Sí, de hecho es muy curioso cómo hay diferentes versiones, ¿no?, de cómo veía la gente a Diego, ya que hay muchos que lo consideraban como muy tímido o muy... Sí, un buen niño, muy buen básicamente, niño, ¿no? pero también había otros que lo consideraban de que muy violento. Hasta algo muy interesante es que como el ex esposo de la madre de Erika lo describía como un tipo violento y celoso en el extremo. Ajá. Entonces es muy interesante cómo cambian las versiones. de la Ahora gente. que mencionas eso, también digo, ahora sí que nos puede dar a entender un poquito más de por qué reaccionaba Erika así, por ser acusada de algo que se queda sin palabras y dice pues cosas que realmente no son 100% ciertas. El mismo ejemplo tenemos con la mamá. Diego la acusó de que ellos dos estuvieron juntos y es cuando la mamá se nota una actitud en el encaramiento, se nota una actitud de reprochamiento y de minimizar a Diego Santoya, porque le decía no jovencito, no jovencito, no jovencito, repetía muchas de estas palabras para minimizar a Diego. Minimizarlo. Exacto, y negarlo todo, pero sin tener un argumento bien fundamentado. Simplemente lo negaba. Y yo creo que eso también influyó mucho, o esas respuestas también pudieron ser premeditadas debido a que ellos tenían mucha influencia sobre los medios, ¿verdad? Y que lo único que escuchas en los medios, Diego Santoy hizo esto, Exacto. ¿verdad? Lo demás tienes que buscarlo tú. Fue lo que más resonó en las noticias, ¿no? Por eso mismo me imagino que la versión que más suena es la de Diego Santoy, por estas mismas discrepancias entre todas las versiones donde Diego Santoy sale mal parado. Sí. Y definitivamente la que más va a sonar es la del asesino, porque también entra dentro de ese papel, el asesino El asesino Ajá. de Cumbres. Es correcto. Que de hecho, paréntesis, estamos aquí grabando este podcast muy cerca de la casa de los sucesos. Bueno, actualmente la casa fue derrumbada. Sin embargo, pues fue aquí a 2 cuadras. Y es muy curioso en la parte de qué fue lo que pasó inmediatamente después de que hayan pasado estos sucesos. Retomando esto de la influencia que tenían los padres, se sabe que las primeras personas en llegar a la escena del crimen fueron gente de mismo multimedios. Cuando la secretaria de la secretaria de la mamá de Erika Peña avisó de lo sucedido, realmente de hecho avisó únicamente que Erika estaba lesionada por Diego Santoya, pero supuestamente la secretaria no tenía conocimiento de los 2 asesinatos que hubieron. Entonces, cuando ella reportó eso, las primeras personas que llegaron fueron reporteros, básicamente gente de multimedios, y horas después, si mal no recuerdo, como 2 o 4 horas después, llegaron pues los oficiales. Es muy curioso cómo este caso se desenvolvió y se llevó a cabo debido a que la casa donde había sucedido todo esto fue devuelta a los dueños, a los papás de Erika, días después, y por ende no se puede recabar más información e investigar la escena de los crímenes porque la casa fue remodelada una vez que fue entregada de regreso, días después del asesinato. Entonces toda esa evidencia valiosa se perdió, más aparte no se pudo hacer autopsia de los cuerpos porque fueron cremados. Entonces
es por eso que todas estas teorías son Tan pues, sonadas. tan sonadas y Estos- curiosas, todos estos cabos sueltos. Agujeros argumentales donde correcto. Algo no, también no que cuadran. fortalece la versión de Diego Santoy es que su abogada en ese entonces fue asesinada en 2009, justo correcto. cuando todavía el caso estaba En proceso. en desarrollo, en proceso. Sí. Y creo que no dieron también mucho fundamento al respecto sobre por qué fue asesinada, ¿verdad? Se dice que fue supuestamente por el crimen organizado, Ujú. pero fue justamente cuando apenas se iba a empezar a todo el proceso legal de todo esto. Exactamente. Que Pero- eso es... Dime. Sí, es que es algo muy curioso, o sea, justamente donde va a empezar el proceso, el crimen organizado entra y Ajá. es algo que ha sonado 1001 veces en estas esferas del poder, donde se tienen pruebas verídicas de que se comete un delito, una infracción, algo en contra de la ley, y justamente es cuando se justifica con el crimen organizado. Pero es bastante curioso porque, como menciona Abel, es de justo cuando va a empezar el proceso legal de Exactamente, defensa de Diego Santoy. O sea, ¿vas a comentar algo? Ah, ok. Digo, ya para poder concluir con este pequeño podcast, pues es muy confuso el poder saber, definir cuál fue la verdad, de resolver cuál fue la verdad, cuando las declaraciones oficiales ninguna concuerda, las evidencias fueron destruidas, no se pudo hacer autopsia de los cuerpos, la víctima, entre comillas, Erika Peña, no colaboró del todo para poder resolucionar el caso. Incluso el mismo Diego Santoy dentro de la cárcel, pues nuevamente va con esta parte de las discrepancias de las 4 versiones. Como menciona la familia de Erika, de que es alguien arrogante, peleonero, y dentro de la cárcel lo que se tienen Es es totalmente lo que, contrario. exacto, lo que se tiene registro es que es totalmente lo contrario, que él está dando cursos de informática dentro de la cárcel, que tiene un hijo, más aparte de que él ayuda a los demás presos con Clases de computación, ¿no? clases de computación. Exacto, ¿no? Y también él se sabe, de hecho, ahora que se quiso retomar el caso, ahora en el 2020, fueron a entrevistarlo ahí mismo a Cadereyta, y se ve cómo él tiene una actitud pasiva, prefiere resguardarse un poco los comentarios sobre el tema porque pues él tendrá sus razones para poder tener protección. Pero se ve que él es muy activo, da estos cursos de informática, hace carteras, carpintería, etcétera, se mantiene ocupado con lo que puede. Pero bueno, como mencionamos, es muy difícil poder llegar a una conclusión verdadera o lo más verdadero posible a la realidad debido a todas estas discrepancias. Sin embargo, es muy importante tratar de identificar, tomando en cuenta las reacciones de las víctimas y todos los coludidos en este suceso, pues tratar de identificarlos, pues como qué tipo de víctimas fueron, el por qué fueron ese tipo de víctimas. Sin más no poder llegar a algo concreto, es bueno indagar para poder sacar teorías y apegarnos un poco más a la realidad. Uh-huh. Pero pues hasta entonces nosotros, depende qué impacto tenga esto, nosotros encantados de hacer este tipo de podcast. Digo, De continuarlo. es correcto, en lo personal en lo personal me gusta mucho este tipo de temas, me gusta indagar sobre esto. Mis compañeros confío que también por cierta parte les gusta. Son bastante interesantes y más que nada ver esta parte, como mencionaba mi compañero Abel, esta perspectiva psicológica, Es correcto. desde esta parte de la victimología. Es correcto. La ciencia de la conducta criminal. Así es. Es muy interesante a lo que una persona puede llegar a ser capaz de hacer para ya sea satisfacerse sexualmente, ya sea haya sido sometido como víctima para hacer ciertos delitos. Hay muchos casos. A nosotros nos encantaría hacer de cualquier otro caso, pero pues sin más por el momento, creo que ya sería todo por este podcast.
Al que lo escuche les agradecemos, a nuestros compañeros les deseamos mucha suerte también en su podcast. Así es. Esperemos que lo suban pronto para nosotros también poder enriquecernos con sus temas de interés social. Y pues nada, algunas palabras finales. Pues de mi parte, pues más que nada dar esta conclusión de muchas gracias por escucharnos y nos veremos aquí pronto si se puede dar un seguimiento. Perfecto. Y bueno, siempre recordar como ver estos casos con la seriedad que se merecen y no como por morbo o por diversión. No, siempre con el sentido académico y de tener la información concreta para poder, en cierta forma, ayudar a la sociedad con información relevante. Entonces, Héctor. Sí, bueno, estos casos pues, son muy interesantes, y más ya que son diferentes versiones, ¿no? Y son muy interesantes como que tratar de saber o entender cuál es la verdadera. Así que, pues este caso es muy interesante y todo, y ya lleva 16 años y aún no sabemos la verdad. La verdad, sí. También complementando un poco con lo que menciona Héctor y Abel, yo creo que igual sería nuestro deber hacerles saber a ustedes que pues existe la posibilidad de que nosotros podamos causar un impacto indagando e investigando estos temas, debido a que, como pues lo mencionamos durante el podcast, muchas de las declaraciones no tienen validez. Entonces pues también, como mencionamos, es un deber a la sociedad, ¿no? Claro, tampoco no nos tomen meramente profesionales, porque realmente no lo somos aún, estamos trabajando en ello. Sin embargo, pues es información que nosotros pudimos obtener a base de las investigaciones que pudimos tener con todas estas teorías discrepantes. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y espero escucharlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.